Buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias por venir esta tarde a acompañarnos y a aprender un poquito más, si es que ya no sabemos demasiado, sobre el personaje del que hoy Manolo Ruiz Romero nos va a ilustrar, y con una profundidad científica que ahora Cristóbal nos va a... No se escucha muy bien. ¿No se escucha? Buenas tardes. ¿Ahora? Soy María Gutiérrez, soy la vicepresidenta del Ateneo de Jerez. Les doy a todos la cálida bienvenida que se merecen por estar en este acto. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Manuel Ruiz Romero. Él nos ilustrará un poco con más intensidad sobre un personaje muy querido en Jerez de la Frontera, bastante conocido por el público, imagino, y después se abrirá un turno de palabras de su intervención. Tengo que decir simplemente que esta conferencia pertenece a un ciclo llamado Espejo de la Memoria, del cual Cristóbal Orellana nos va a hablar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí hoy en el Ateneo, en esta sexta conferencia del ciclo que organizan el Ateneo de Jerez y el Archivo Municipal, denominado El Espejo de la Memoria. Ya saben que este ciclo, el sentido de este ciclo es dar a conocer en alguna medida el patrimonio documental que posee el Archivo Histórico Municipal, pero siempre relacionándolo con otros archivos y centros de documentación de la provincia de Cádiz. Por esa razón hay programada para el día 23 de mayo, por ejemplo, una visita al Archivo Municipal de Cádiz, al Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Les invito a que contacten, si quieren, venir con nosotros, que contacten con el Archivo Municipal para ir contabilizando las personas que quieran desplazarse hasta Cádiz, y de la mano del archivero municipal de Cádiz, que se llama Javier Reina, pues visitar también ese interesante archivo, ¿no? Este ciclo tiene, aparte de la conferencia de hoy del doctor Manuel Ruiz, ha tenido otras muy interesantes, a mi juicio, ponencias sobre temas muy variados. Hicimos las dos primeras, recuérdenlo, sobre Edad Media, sobre el reinado de Enrique IV y sobre la presencia de extranjeros en Jerez en el siglo XVI. Hemos tenido una interesantísima, a mi manera de ver, visita al Archivo Municipal del Puerto de Santa María, que en términos históricos es la misma ciudad que Jerez, es el mismo territorio, tiene la misma historia, y además la archivera Ana Becerra nos hizo una interesante representación de los documentos jerezanos que viven en ese archivo, ¿no? Estuvimos viendo allí cosas realmente curiosas sobre la historia del vino, o sobre, que me sorprendió, un folleto del siglo XVIII sobre el pleito entre el ayuntamiento y los franciscanos por el compás de San Francisco. Vimos allí cosas que yo no sabía que estaban allí, pero están. Bueno, este ciclo tiene ese objetivo: conocer más sobre la historia de Jerez y conocer más sobre los archivos alrededor de los cuales los historiadores como Manuel Ruiz pues se nutren para poder realizar, escribir sus tesis, sus trabajos, sus libros, ¿no? Bueno, quiero agradecer también especialmente a Manuel Ruiz, quien, por cierto, precisamente hoy da la coincidencia de que forma parte ya, afortunadamente, de la plantilla del archivo. Él trabajaba hasta hoy en el departamento como técnico de gestión cultural, en la calle Curtidores, en la delegación de cultura, pero esta mañana apareció en el archivo, tiene allí su sitio y trabajará a partir de ahora como técnico del archivo municipal, de lo cual me alegro y le felicito. Bueno, también quiero darle la enhorabuena sincera, porque sé que ha hecho un trabajo pionero, de lo que no hay mucho en Jerez, sobre la historia de la transición. Todo el mundo, cuando alguien se atreve a tocar los temas más recientes, llamados de la historia actual, pues recela un poco, ¿no? Porque los tiempos de los años 50, 60, 70, ¿no? Digamos
el franquismo tardío y la transición, algunos incluso ni lo consideran objeto de la historia, ¿no? Pero otros muchos sí que lo consideramos, ¿no? Y bueno, Manuel, desde luego, es pionero en este sentido. Yo creo que es la única persona aquí en Jerez que se ha ocupado de hacer la biografía completa de un alcalde de los años 60 en Jerez, ¿no? Aquí no hay biografías, él y yo lo hablamos con frecuencia, ¿no? No hay biografías de otros alcaldes, alcaldes importantes, ¿no? Con cierto rango, prestigio o nombre nacional, ¿no? Como puede ser el caso de Tomás García Figueras. No lo hay y debería haberlo, porque era un personaje ciertamente interesante, ¿no? Que merece una biografía, ¿no? Pero Manuel sí que ha roto, digamos, ha abierto brecha, ¿no? En este sentido, y se ha atrevido a hacer un trabajo que ahora él contará sobre Miguel Primo de Rivera, razón por la cual le felicito sinceramente y le animo a que continúe con este trabajo, ya digo, pionero aquí en lo que se refiere al panorama historiográfico local, ¿no? Y sin más, bueno, no me enrollo. Volver a agradecerle su participación en este ciclo y sin más, darle la palabra. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues empezar agradeciendo las palabras de María y de Cristóbal, agradeciendo vuestra asistencia y, bueno, iniciar un poco el camino de esta conferencia diciendo que la investigación responde en primer lugar a un trabajo doctoral que hice en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por la UNED en Madrid, y que el profesor precisamente me animó a que, siendo un personaje de Estado, pues le diera continuidad en el tiempo y realmente pudiera completar una biografía de lo que es fundamentalmente no ya su persona, sino que de lo que es su labor dentro del Ayuntamiento de Jerez. Antes de comenzar, sí me gustaría hacer algunas consideraciones previas. Estamos hablando de un primo de Rivera, estamos hablando de una estirpe profundamente vinculada a la ciudad de Jerez. Precisamente la hija de Miguel, Rocío, ha editado un libro con el nombre de Los primos de Rivera, precisamente, que está editado por Planeta, en el año 2002, donde repasa la extensa biografía y la extensa genealogía de los primos de Rivera, porque suele ser un apellido que tiende mucho a la confusión. Estamos hablando de una persona que es Miguel, que nace en San Sebastián, que nace en agosto del año 34, que llega a Jerez con 30 años, un dato importantísimo que no hay que perder de vista en su biografía y en su propia labor dentro del ayuntamiento. Y hablamos de un personaje que tiene editado sus propias memorias en Place Jané en el año 2002 también. Hablamos de una persona que es nieto del general que tenemos ahí en el Alcázar, en el Arenal, Primo de Rivera y Orbaneja, como sabéis ustedes, como saben todos ustedes, presidente del gobierno desde el 23 al año 30, y de alguna forma también tío del que fuese alcalde de Jerez en el año 44 y 48. O sobrino, perdón, ¿qué quiere decir? Hablamos también de una realidad deficitaria, como bien ha dicho Cristóbal. Es triste que Jerez no tenga biografías no solamente de sus alcaldes, sino ni siquiera una tesis doctoral sobre su ayuntamiento, o que incluso la etapa del franquismo sea algo tabú en la historiografía reciente de nuestra Andalucía y de nuestra España, en definitiva, ¿no? Yo creo que parece que el estudio del franquismo tiene necesariamente que identificarse con él y hacer una apología, nada de eso. Yo creo que la bibliografía, la literatura de lo que se ha estudiado en Jerez está muy cerrada hacia dos puntos fundamentalmente: hacia el mundo del vino, el mundo de la vid, el mundo vinícola, y por otro lado al mundo del arte. Fuera de eso, poquísimo. Hay unas monografías más que nada de carácter divulgativo, hay 3 tomos publicados coordinados por el amigo Diego Caro, pero que creo que ya sería tiempo y hora de revisar la historia de Jerez, porque ha habido muchas aportaciones nuevas y creo que ha llegado el momento de aportar nuevas conclusiones y nuevas visiones a lo que significa la historia reciente de esta ciudad. Hay
unas introducciones hechas muy generales sobre lo que significa el franquismo. Están apareciendo ahora los primeros manuales a nivel de Estado con unas perspectivas con una escala muy de Estado. Después, en detrimento, hay realidades o estudios muy concretos sobre personajes, sobre hechos muy concretos, pero el gran aporte, la gran historiografía de esta época se centra, por un lado, en las posguerras, con todo lo que significa guerra civil y represión, y por otro lado, con todo lo que significa, en el otro extremo, la llegada de la democracia, los primeros pasos o últimos del franquismo, los primeros de la democracia. Por lo tanto, estamos ante un tema que es dificultoso. Es muy difícil encontrar documentación sobre esta época. En Cádiz tenemos la suerte de contar con el Archivo Histórico Provincial, que tiene una riqueza documental impresionante. Pensar, por ejemplo, que ese archivo en Sevilla se quemó, según cuentan, a los últimos años del franquismo. Y por lo tanto, todas estas inconvenientes a su vez han sido motivación para llevar esta investigación adelante. Decir que hablamos también en esta presentación general un poco de la época. Hablamos de un régimen que nace de un golpe militar, el 18 de julio de 1936, que durará hasta el año 75, que coincide fundamentalmente con la propia vida, en este caso de Francisco Franco, y que por lo tanto va a girar en torno a tres núcleos fundamentales, amén de una serie de valores que yo creo que está en la mente de todos y no hace falta conocerlo. Por un lado, lo que significa Falange como partido único, y a partir de ahí una serie de entidades, expresión femenina, el CEU, de hermandades del trabajo, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo que es la Iglesia y su aporte nacional-catolicismo a todo lo que significa el régimen de Franco. Y por último, el ejército como tal, como gran bastión del régimen en aquel momento. A pesar de todo, siempre habrá una opinión pública en la calle y habrá una opinión publicada en los sectores oficiales del régimen. A pesar de todo, siempre habrá una oposición en la calle, más o menos visible en la medida que pasen los años, y a pesar de todo siempre habrá un intento por controlar, por refrescar la memoria de los españoles de la época, diciendo que el enemigo interno está presente, que la victoria del 18 de julio y todo ese aparataje propagandístico que conocéis todos ustedes. En cualquier caso, lo que sí es importante para contextualizar el momento, es importante decir que en el año 1946 España sufre un aislamiento internacional por parte de Naciones Unidas, fundamentalmente por haber colaborado con el régimen de Hitler y de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos el tema de la División Azul, y que precisamente en los años intermedios, que son los que nos vamos a concretar un poco en nuestra exposición, el llamado desarrollismo significa una dinámica nueva que se inicia dentro del régimen. Dinámica que viene marcada fundamentalmente por una serie de factores que analizaremos a lo largo de la conferencia, pero que están basados fundamentalmente en una mayor calidad de vida de los españoles, un mayor desarrollo económico fundamentado en los tres planes económicos que hace el gobierno, lo que significa mayores inversiones, la presencia del turismo, la aparición de una clase media, la proletarización de algunas ciudades, entre ellas Jerez, la localización del desarrollo económico en el triángulo Madrid-Cataluña, País Vasco, y por otro lado en todo lo que significa la aparición de un nivel de consumo en electrodomésticos, en la calidad de vida, y en este caso pues es significado por batería baja. En este caso significado con el símbolo del Ceita, que al fin y al cabo era producción propia y era un orgullo para la España del mundo. Todo este desarrollismo o todo este cambio de ritmo en lo que significa el paso del aislamiento internacional al desarrollismo viene marcado fundamentalmente por dos cuestiones. Una, por la ayuda que al régimen de Franco ofrece en primer lugar el Vaticano y en segundo lugar los Estados Unidos, para salir un poco de ese ostracismo y introducirlo poco a poco en la esfera internacional. Estamos hablando de la época en donde España firma los convenios con Estados Unidos y de ahí la aparición, entre otras cuestiones, de la base de Rota. Hablamos de unos ayuntamientos que son las cenicientas de España. Empezamos un poco a descender ya en esta introducción que hacemos. Los ayuntamientos
Hoy se suele decir que están marginados un poco dentro del derecho constitucional de la Constitución, pero que si hoy lo están, imaginaros cómo lo estaban en aquella época, cuando realmente habíamos salido de una dura posguerra y prácticamente los resortes administrativos y jurídicos que entonces se utilizaban eran prácticamente los que había antes de la República. El gran reto que tiene el régimen va a ser precisamente actualizar ese corpus legal y esa arquitectura de Estado en el que se desenvuelven nuestros ayuntamientos. Hablamos de unas corporaciones locales fuertemente centralizadas, hablamos de unas corporaciones locales muy supeditadas a lo que diga el gobernador civil y prácticamente con una representación pues, muy simbólica. Hablamos de un sistema de representación de signatarios, es decir, articulado en torno a los tres núcleos de representación que tenía el franquismo. Por un lado, el tercio familiar, apoyado fundamentalmente en lo que es el voto del cabeza de familia, es decir, del varón mayor de 25 años. Solamente en un principio pueden votar las mujeres que son viudas o solteras. En segundo lugar, el tercio sindical, es decir, los grandes sindicatos, los oficiales del régimen, y cierra la ventana, ciérrala. Y en tercer lugar, con lo que significan las entidades sociales que son las que están un poco amparadas por el propio régimen. La situación de representatividad en aquellos momentos en España no solamente no era democrática, sino que era absolutamente desproporcionada. No solamente porque marginaba a la mujer, sino porque podía ocurrir, como han dicho algunos expertos, que un cabeza de familia pudiera votar en el tercio familiar, pudiera votar como perteneciente a un sindicato oficial y pudiera votar también por tercera vez por pertenecer a una entidad de la época. El alcalde era una persona al que se le reclamaba arraigo en la localidad. No es el caso que nos ocupa, ahora hablaremos de eso. Sus funciones son absolutamente gratuitas. Hay una proporcionalidad, entonces, como hoy, de representación de concejales en función de la población que tenga la ciudad, y en aquellos ayuntamientos que gobernaban más de 10.000 habitantes, la responsabilidad del nombramiento del alcalde se producía a dedo por parte del Ministerio de Gobernación. Parece que es el caso de Miguel. Miguel toma posesión el 5 de febrero de 1965. Me refiero a Miguel por no repetir muchas veces Primo de Rivera, ya un poco con tanta complicidad de haberlo estudiado, pues ya uno tutea al personaje, no por eso le falto al respeto ni quiero frivolizar sobre su personaje. Su antecesor es Tomás García Figuera. Bien, la primera pregunta que nos tiene que surgir es ¿por qué llega Miguel Primo de Rivera y Urquijo a Jerez? La verdad es que no tenemos ninguna lógica, por lo menos documentada. Sí está la lógica de la tradición familiar, es decir, es una familia muy vinculada a Jerez, por las razones que hemos dicho, y sí tenemos el testimonio de expresado en un libro del investigador también, Antonio Mariscal, que dice que fue una representación de la alcaldía de Jerez en los años previos a la llegada de Miguel, en los años 65, y le pide al propio Franco que sea el nombrado Miguel Primo de Rivera como una persona que la ciudad necesitaba para sacar adelante de la crisis de la cual hablaremos ahora. Tomás García Figuera fue un gran intelectual, pero sin embargo fue un gobernante, creo yo, al frente de la ciudad bastante pobre. Sin embargo, él tiene muchas intuiciones como intelectual que era muy positiva. Entre otras cosas, tiene un opúsculo, que es una conferencia que da en la Academia de San Dionisio, apostando precisamente, se llama así, Las Rutas de Jerez hacia el año 2000, y apuesta por todo lo que es el flamenco y el mundo del turismo. Él ya en aquella época era un visionario con respecto a lo que llegaría a la España. A Miguel, como he dicho antes, su presencia en Jerez viene por lo tanto de una designación directa del Ministerio de Gobernación y de la propia presidencia del gobierno, y ya en su intervención, en su toma de posesión, pues dice que solicita a los jerezanos ambición para renovarse.
Dice que quiere borrar para siempre la acusación que existe sobre los andaluces de que somos señoritos, fijaros qué expresión más curiosa, y que quiere que Jerez sea un ejemplo social y cívico. Y marca sus 4 directrices de trabajo. En primer lugar, la formación de un Jerez moderno, con igualdad de oportunidades para todos los jerezanos. Que el ayuntamiento sea capaz de liderar la vida local. Planificar el desarrollo y la expansión de Jerez, contando con cuadros técnicos. Ahora hablaremos de eso. Y por último, la promoción turística y el desarrollo político. Precisamente a partir de esa toma de posesión, Miguel va a recibir un telegrama de quien era en aquel momento príncipe, Juan Carlos de Borbón, felicitándole, deseándole los mejores éxitos y de alguna forma pues expresando esa complicidad que va a existir a lo largo de todos estos años entre Miguel y el propio rey Juan Carlos, futuro rey Juan Carlos. En sus memorias, Miguel dice que no es político, que él vino aquí un poco forzado por las circunstancias. Sin embargo, él junto a Pedro Pacheco van a ser los 2 alcaldes que más proyección política tengan de Jerez en el siglo XX. Y esto es un dato importante, ¿no? Estamos hablando de una generación, fijaros que Miguel es un jovencito de 30 años, mientras que la media de la representación en las instituciones franquistas en la época, según los estudios que se han hecho, es de 56 años. Fijaros lo que es la llegada a una corporación que no conoce, un chavalito de 30 años que viene de estudiar en el extranjero, en Londres, que sabe inglés, que sabe francés, y que se topa con unas personas que los quiera o no tiene que dirigir y que indudablemente por edad pues resulta extraño, ¿no? Es extraño en la época y es extraño también en Jerez. Precisamente en sus primeros gestos va a romper ya esa dinámica habitual o convencional de los alcaldes de la época. Lo primero que hace es visitar la bodega González Díaz, San Dionisio, la iglesia de San Dionisio, que está en obra, e incluso hacerse una foto con las hermanitas de los pobres repartiendo comidas a los pobres. Esto que es hoy es una foto muy convencional en cualquier político de la época nuestra, pues en aquellos años era un atrevimiento. Incluso donando sangre. Estos son gestos que ya empiezan a definir que esta persona con un carácter, con una personalidad muy determinada, va a imprimir un carácter también muy sui generis a la institución que gobierna o que lidera. Estamos hablando de un tiempo municipal en donde la gestión de Miguel se define a través de un lema, Jerez en marcha. Curiosamente, el mismo lema que tendrá o que tenía hace unos años el Ayuntamiento de Jerez con Pilar Sánchez al frente. Curiosamente. Bien, lo cierto es que aquel ayuntamiento de Primo de Rivera es un ayuntamiento con unas características muy definidas. Primero, de más edad que el propio alcalde. Segundo, en la medida que pasan las corporaciones, y ahora hablaremos de ellas, van a entrar personas que tengan menos representación social, pero que tienen más formación académica. Miguel se va a rodear siempre de cuadros técnicos y fundamentalmente también vamos a hablar de unas corporaciones locales que están muy influenciadas por la fuerte presencia y el fuerte arraigo, por razones obvias, de las bodegas y del mundo vinícola en Jerez. Miguel, cuando llega al ayuntamiento, hereda una corporación que estaba gobernando con Tomás García Figuera y tiene 2 elecciones municipales, de lo que se podía llamar municipales con el sistema que hablaba antes del tercio, en el 66, en el 70. Quizá la característica más dominante es que, por un lado, no hay mujeres. En el año 70 entra una edil que se llama Mari Carmen Requejo Iglesias, que ya automáticamente se le da los servicios sociales. Y lo que sí hay que destacar es que dentro de las corporaciones de Miguel habrá 2 de los que van a ser alcaldes hasta la llegada de la democracia aquí en Jerez. Por un lado, el ayuntamiento como tal, Manuel Canto Ropero, que será alcalde inmediatamente después de Miguel, y por otro lado, Jesús Mantara, que también lo será en Torino. Hablamos de un término municipal marcado por fijadas, por caserío y muy influenciado sobre todo por la gran extensión que siempre ha tenido el municipio de Jerez. Hablamos del Torno, de Gualcacín, de La Barca, de Novajaría y Estella, que en aquellos momentos se hacen entidad local autónoma, de San Isidro de Guadalete, de Torrecera,
No en vano, el Ayuntamiento en el año 66 recibe el primer premio del Instituto Nacional de Colonización precisamente por la atención que presta a estas entidades locales y a este mundo rural que está ahí. En cualquier caso, el déficit del mundo local es importante, importantísimo. Si ya Jerez tenía algunos déficits de los que comentaré, el mundo rural era especialmente crítico en cuanto a todo lo que significa la vivienda, la escuela, la salud y sobre todo las comunicaciones. Hablamos de un Jerez con 7.200 teléfonos, hablamos de un Jerez de 32.000 viviendas, con 13.000 contadores, hablamos de un Jerez que es un gran pueblo, pero no era una gran ciudad. Un Jerez que vive, como pueden imaginar, del sector primario, vid, azúcar y algodón, y que sin embargo en este tiempo se va a transformar en una ciudad con un claro componente, con un claro valor también en todo lo que es el sector terciario. Pero hay además otro elemento importante que hay que resaltar. La figura de Miguel va a... Estrella de Marqués. La figura de Miguel va a subrayar también, o va a resaltar en el conjunto provincial, porque hay una serie de especiales circunstancias que se dan en la provincia de Cádiz. En el contexto de la estabilidad institucional del régimen de Franco, resulta absolutamente extraño que la Diputación de Cádiz, en los 6 años de gobierno de Miguel, tenga 5 presidentes y que el gobierno civil tenga 3 gobernadores civiles. Eso significa una anomalía en la arquitectura del franquismo. Y eso significa que en el contexto provincial el liderazgo de Miguel se subraya en el tiempo. En el sexenio que Miguel gobierna Jerez. Hablamos también de un momento importante, porque en aquellos años llega a haber una cierta movilidad o cierto movimiento político para crear dentro de la provincia de Cádiz y de la provincia de Málaga lo que podía haber sido una 9ª provincia de Andalucía, que curiosamente es un concepto que después aparece en la transición en algún partido político de ámbito local en el campo de Gibraltar, ¿no? Gracias a algunos comentarios tangenciales hemos conocido años después lo que pasó en lo que se denominó la Operación 11 Horas. Ante el riesgo de que desde Tarifa hasta Ronda y hasta Estepona, en ese triángulo, pudiera existir con la capital en Gibraltar, en caso de que se hubiera venido para España o traído para España, en ese triángulo la Operación 11 Horas significa una embajada de Cádiz que va a Madrid a entrevistarse con los altos mandos del Estado para intentar abortar esa operación que iba bastante en serio y que se iba a poner encima de la mesa de un consejo de gobierno. Bien, pues años después, esos 4 procuradores en Cortes por Cádiz, esos 2 alcaldes, Jerónimo Almagro y el propio Miguel, van a Madrid y abortan esa posibilidad que está ahí. Esa posibilidad en el contexto de la pelea política con Inglaterra, con Gran Bretaña, para la reivindicación del Peñón de Gibraltar. Como saben ustedes, es la época en donde España está más cerca de recuperar el Peñón. Finalmente no fue posible por muchos temas que se podrían evaluar, pero yo creo que tenemos que ser también autocríticos los españoles también, todo lo que ha significado nuestra política exterior. El caso es que un poco como reprimenda, pues se cierran las fronteras, se cierran las comunicaciones y se va a producir un aislamiento de Gibraltar hasta llegar a la democracia. Yo sostengo la teoría de que a falta de estudios, posiblemente ese cierre de la frontera de Gibraltar beneficiara a Jerez en cierto sentido, en el sentido que atraería mucha mano de obra a la ciudad y mucha población flotante, porque realmente, como quiero demostrar, Jerez se convirtió en un motor provincial más allá de lo que pudiera ser su propio municipio. Otro tema importante también de la época es la ley orgánica. La ley orgánica que se aprueba en el año 66, ahí tienen ustedes una papeleta, está considerada por los especialistas prácticamente como la constitución, entre comillas, del régimen de Franco. Es decir, es un poco la piedra angular que le falta a todas las leyes fundamentales
y va a significar también una culminación de todo el proceso de construcción de la estabilidad del régimen franquista. Significa la aparición de una Cámara Alta a modo de Senado. De hecho, Miguel Primo de Rivera renuncia a ser procurador a Cortes y es nombrado por Franco, dentro de la atribución que tenía el caudillo para nombrar a deo a 40 personas, es nombrado consejero nacional del movimiento, en los famosos 40 de Ayete que suele sonar. Deciros también que la ley orgánica permite, precisamente por esa distancia entre el pueblo y los referéndums que iban habiendo a lo largo de estas épocas, pues permite que la mujer casada ya en el año 68 pueda ser electora y pueda elegir. Es una forma también de incentivar la participación y de hacer subir las estadísticas, porque cada referéndum se convertía en un referéndum de ratificación, en este caso del régimen. Y en este caso, el régimen, o sea, el referéndum que se hace el 22 de noviembre de 1966, en Jerez participan el 87% de sus habitantes y significa un 97% de apoyo a la ley. Bien, ¿cuál es el ayuntamiento que se encuentra Miguel Primo de Rivera? Vamos ahí avanzando y, como ven ustedes, vamos descendiendo un poco en nuestra percepción de cómo es el ayuntamiento, cómo es la ciudad y cómo es el contexto histórico. Bien, las relaciones entre Miguel y la plantilla de trabajadores fue siempre afable. De hecho, hay una cuestión que caracteriza a Miguel en sus declaraciones, y es que siempre, quizás por esa formación que tiene en el extranjero, quizás por esa actitud, siempre habla de que no es él como alcalde el que está haciendo las cosas, sino es el equipo. Siempre refuerza esa dimensión y ese valor de equipo. En 1965 el ayuntamiento que recibe Primo de Rivera son 450 empleados. Estamos hablando de un ayuntamiento que tiene un escalafón, según dice en sus propios documentos, de 1938. Imaginaros, de la propia posguerra. Hablamos de un oficial, de un secretario, de un interventor, de un expositario, y sobre todo hablamos, no sé si se ve bien, es una fotocopia de una memoria que el ayuntamiento elevaba anualmente al gobernador civil, explicándole un poco cuáles habían sido las novedades de ese año en el municipio, y que constituye una de las fuentes documentales más valiosas, en este caso para estudiar todos los ayuntamientos franquistas. Veis que hay dos secciones importantes. Una sección que se refiere a los negociados de orden interno del ayuntamiento, y una sección que se refiere a esa actividad pública del ayuntamiento. Lo curioso de este organigrama, no sé si lo podéis leer, es que no aparece el alcalde y no aparecen los concejales. Es una cosa absolutamente muy curiosa, porque parece que no tienen nada que hacer. Estamos hablando de un ayuntamiento que tiene un laboratorio, que tiene el Hospital Santa Isabel, que tiene un zoo, que tiene casa socorro, que tiene banda, archivo de biblioteca, mercado, cementerio Santo Domingo, porteros de escuela, bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, ¿qué va a pasar aquí? Bien. Sin embargo, en 1971 el esquema ha cambiado. Ya estamos hablando de un esquema donde aparece la figura del alcalde como gran coordinador de todo el proceso interno dentro del ayuntamiento. Aparecen funciones nuevas y, por lo tanto, servicios nuevos: relaciones públicas, secretaría o gabinete del alcalde, oficina de atención al público, registro, oficina de prensa. Y ya de alguna forma, como veis, ya no se trata de que las actividades estén por un lado y la economía por otro. Ya el control económico sobre las actividades está ahí en ese organigrama, que, como pueden ustedes ver, es absolutamente piramidal. Precisamente una de las grandes acciones de la gestión de Miguel Primo de Rivera va a ser el control económico de un ayuntamiento que está terriblemente endeudado, hablaremos de él, y por otro lado la adaptación entre lo que se gasta y el dinero que tenemos. Eso parece una cosa que incluso hoy pues muchos políticos han olvidado. Bien, uno de los grandes aspectos y la grande labor, o por lo menos de las grandes ambiciones del gobierno de Miguel Primo de Rivera, va a ser el tema de la educación. Tema de la educación que también coincide con un periodo en donde hay un baby boom, es decir, la gente tiene mejor calidad de vida, ha pasado la posguerra, dejamos atrás el año de las hambres, por lo tanto tenemos más
necesidad o más posibilidad de ser padres, ¿no? Eso va a significar, según un estudio de la Junta Local del Ayuntamiento en el año 65, un déficit de 8.000 plazas escolares. El Ayuntamiento incluso define el déficit como un déficit secular, es decir, de siglos. En ese sentido, el Ayuntamiento de Miguel va a contar con la complicidad de otros jerezanos importantes al que yo creo que también se le debía dedicar por lo menos atención y alguna que otra tesis doctoral, aunque sea de Locu o aunque haya sido ministro de Franco, da igual, pero ha sido un nombre importante por las razones que quiero comentar. Lora Tamayo, que de alguna forma se sensibiliza un poco con las demandas del ayuntamiento de entonces y aunque realmente Lora Tamayo dimite en el año 68, es el primer ministro que dimite a Franco, va a coincidir en el tiempo reiteradas veces con Miguel, hasta culminar en el Consejo del Reino, que va a ser un poco quien presente la terna para elegir a Adolfo Suárez ya en plena umbral de la transición. Ahí yo creo que hay una complicidad, más allá de que los dos sean jerezanos, una complicidad incluso política, monárquica, porque hablamos de dos monárquicos. Para colmo, hay otro elemento importante que hay que subrayar en estos años, y es inmediatamente después de Lora Tamayo, Villar Palasí crea la segunda Ley General de Educación de la historia de España. La democracia hemos tenido 5, pues en el año 1970 tenemos otra, y la anterior era la Ley de Educación de Moyano de 1847. Fijaros, ¿no?, cómo la democracia en el aspecto de la educación ha ido fallando y se ha ido repitiendo o recurriendo mucho a la necesidad de legislación en ese sentido, ¿no? Una de las cuestiones que va a hacer precisamente Lora Tamayo es otorgar a Jerez un régimen de excepción en la construcción de equipamientos escolares. Esto va a ser un tema muy importante que va a favorecer muchísimo al Ayuntamiento de Jerez. Yo creo que le va a dar un rango de privilegiado con respecto a otro de su época, máxime en una provincia como Cádiz que prácticamente en todos los indicadores educativos de la época estaba en último lugar. El régimen especial significa que el ayuntamiento ponía el terreno, pero que para la construcción el ministerio ponía el 80% y el 20% lo ponía el ayuntamiento. Estamos hablando de un mapa de construcciones importantes por toda la ciudad. Voy a enumerar algunos: Alfonso X el Sabio, El Retiro, Carmen Benítez, San José de Calazán, Vicente de Paúl, San Benito, La Barca de la Florida, Sagrada Familia, dentro del convenio firmado con el Ministerio de Educación. Algunos también, algunas iniciativas de construcciones escolares respondiendo a apoyos privados, en este caso del Sindicato de la Vid, las escuelas de Domet, iniciativas privadas como es la promotora Urbis e incluso con el propio obispado. Hablamos de colegios en Vallesequillo, San Juan de Dios, Polígono San Benito, que después se llamará Reina Sofía, que lo inaugurará la Reina Sofía, como veremos más adelante, Caulina, San Telmo, etc. A esto hay que añadir que precisamente por la Ley General de Educación de 1970 y con la renovación pedagógica que significó, había necesidad de adaptar los colegios antiguos a las nuevas necesidades educativas. De forma que los nuevos colegios tenían que tener tutoría, tenían que tener gimnasios, tenían que tener unos patios en condiciones, porque ya las necesidades escolares eran otras. Para colmo, en ese contexto de dispersión de población, pues hacían falta también comedores escolares. En fin, quiero decir que junto a la iniciativa religiosa también, en la medida que casi todos los colegios que había, casi todas las órdenes religiosas que había en el siglo XIX siguen estando presentes en el siglo XX en Jerez, junto a la iniciativa religiosa, como digo, hay una situación de lujo en cuanto a lo que significa las construcciones escolares que se hacen en Jerez. Eso no quiere decir que en ningún caso se solucione el problema, pero sí por lo menos que hay un cambio de actitud y que Jerez tiene un contexto histórico por una serie de factores que acabo de enumerar, donde tiene ese privilegio que no van a tener otras ciudades. A esta política de conclusiones, fijaros por ejemplo esta imagen donde refleja el colegio de la izquierda
de los soportales de la columna es un patrón que se usa en muchos colegios, lo podéis encontrar también en Retiro. La foto se refiere a un colegio educativo, a un centro educativo de la Barca de la Floresta, y sin embargo el de la derecha ya es un diseño absolutamente distinto, que es un colegio que se inaugura en el año 70, cuando vienen los 71, cuando vienen los príncipes, y ya tiene un aire incluso visualmente distinto. Hablamos de colegios ya que tienen una construcción más moderna, más dinámica y mucho más avanzada en todos los sentidos. Hablamos también de presencia de colegios privados y de cátedras permanentes de la sección femenina, al menos en algunos barrios de la ciudad, los barrios más necesitados. Los Garrabizones, el Pilar, Picadueña, La Plata y la Constancia. Las cátedras de la sección femenina, al margen de la alfabetización básica, como pueden imaginar, lo que daban es economía doméstica, cuidados de la mujer, cuidados del niño, maternidad, costura y los típicos argumentos que entonces daban la sección femenina. Capítulo también importante dentro del ámbito educativo va a ser las enseñanzas medias y las enseñanzas universitarias. O sea, ya no se trata solamente de escolarizar a los chavales, ya se trata también de prepararlos para una profesión. Ya la sociedad, la España del momento, tiene necesidades profesionales nuevas. Y de ahí quizás el ejemplo más emblemático, al margen de otro, va a ser la puesta en marcha del Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo, que lo inaugura el propio ministro, amén de otro instituto que se crea en la ciudad, al margen del Coloma, que ya existía. La presencia también en la ciudad de universidades relacionadas con el comercio, o enseñanzas universitarias, mejor dicho, no universidades, arte y oficio, arte gráfica, e incluso la aparición de la Escuela de Magisterio de Monseñor Siranda, que daba, creo recordar, turismo y magisterio. Lo que sí es importante también, una foto del complejo también de Lora Tamayo, lo que sí es importante decir que en esta época se impulsa la creación de la Universidad de Cádiz, y se impulsa precisamente en el despacho de Miguel Primo de Rivera. Ahí tiene lugar en junio de 1968 la primera de las reuniones, donde se elabora un patronato para impulsar, para reclamar a las autoridades del momento, de la época, la presencia en Cádiz de una universidad. Vale la pena recordar que hasta ese momento, pues, el ámbito de Sevilla, o la provincia de Sevilla, ocupaba Huelva y Cádiz, y que el distrito universitario, pues, superaba un poco el ámbito provincial. La Universidad de Cádiz no llegará hasta que se solucione el conflicto de Monte Alto, y creo que es a finales de los 90, cuando ya se construye el nuevo campus en la ciudad. Otro aspecto importante de la gestión de Miguel va a ser el tema del urbanismo. Ahí no todo es atribuible a la promoción institucional u oficial del régimen o del ayuntamiento a través de sus distintos patronatos y entidades, sino que se va a favorecer precisamente la iniciativa privada a través de un nuevo PGO. Una de las obsesiones primeras del equipo de Miguel va a ser elaborar un PGO nuevo, ante la falta de suelo municipal que hay y ante la falta de suelo para una renovación industrial que vamos a comentar. Estamos hablando también de una realidad muy, muy crítica, con la presencia de suburbios en Cañamero, en Estancia Barrera, en Consolación, el Balneario, y esa lucha, realmente la fotografía del Jerez de la época nos trasladan a la España de los años 30, pero existía en algún momento. Es más, cuando llovía, y lo hacía en demasía, pues muchas familias tenían que ir a sitios de acogida por parte del ayuntamiento, porque realmente la situación de la infravivienda era dura. Hay un informe que eleva el ayuntamiento a los servicios técnicos del Ministerio de Obras Públicas en Madrid, y hablan de 6.000 viviendas entendidas como infraviviendas, hablan de 300 barracones, que es un número serio, y por otro lado la reclamación de 2.400 solicitudes de nuevas viviendas en Jerez. En ese sentido, la ambición de Miguel, pues, está ahí. Desde el principio él empieza a movilizarse y abre 5 frentes importantes. En primer lugar, vuelve a firmar un convenio de excepción
con el Ministerio de Obras Públicas. Ese convenio va a significar que el 7% de todas las viviendas que se construyen en España se van a construir en Jerez. Y eso es un dato contundente. Y ahí está. En segundo lugar, posibilitar el suelo a la iniciativa privada, especialmente a la constructora Urbis, amén de otras, por el tema de Manuel Quintana Ferguson, al cual, bueno, un jerezano que es promotor de esta constructora, que será reconocido como medalla de oro de la ciudad y que construye numerosos equipamientos y numerosas barriadas por Jerez que aún hoy conservan ese nombre. Otro aspecto importante, otro frente para acatar este déficit de la vivienda va a ser el tema religioso, la iniciativa religiosa. Con el obispado y otras entidades caritativas en torno a él, se crea una junta pro suburbios que lo que intenta precisamente es dar solución a este déficit. Por otro lado, el Patronato Municipal de la Vivienda, que tiene unas competencias importantes en tema de vivienda, pero unos recursos muy limitados, y por otro lado, la creación por primera vez de una oficina técnica de urbanismo, que yo creo que será el embrión de lo que hoy es la gerencia, o lo que era la gerencia municipal de urbanismo, que tiene su oficina técnica con arquitectos y tal y cual en la calle Limones 67. En cualquier caso, ahí tienen ustedes un poco unas gráficas siempre oficiales. Destaca el segmento de las 3.000 viviendas que corresponden a construcciones que se van a hacer 1.000 en San Telmo, 1.000 en La Granja y 1.000 en San Benito. Amén de esa, el primer segmento se refiere al Patronato Municipal de la Vivienda, con lo cual ven ustedes que realmente la capacidad que tenía el Ayuntamiento era muy limitada en base a sus recursos, pero de alguna forma lo que estamos haciendo es empezar a posibilitar un nuevo diseño de ciudad. En ese sentido, pues hay núcleos que van a sufrir una especial transformación. Especialmente me llama la atención, porque vivo allí, el tema de Madre de Dios, con lo que será este hotel de Madre de Dios, que finalmente acogerá al Ayuntamiento en tiempo de canto ropero. Todo lo que significa la remodelación de esa zona en cuanto a zona bodeguera y a zona de una fuerte presencia de la Renfe. Aquí tienen ustedes un plano de cómo las vías del tren, de lo que se llamaba la estación de pequeña velocidad, se iba adaptando a la construcción de nuevos núcleos o nuevas construcciones, en la medida también de que desaparece ese ferrocarril urbano del que hablaremos más adelante. Hablamos también de las torres, otro diseño también de la época de cómo la gran parte de la ciudad estaba dividida por la existencia de una vía de tren. Y de alguna forma también la remodelación de toda esa esquina de la ciudad, que llevará ya en tiempos de canto ropero a comprar terrenos a la Renfe y hacer lo que hoy entendemos como Plaza de la Estación. Construcciones también, hay muchísimas, en Monte Alto, en Las Torres, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que se está reorganizando la ciudad, se están poniendo las bases para un Jerez moderno. Y para eso se está haciendo un diseño de ciudad radial. A partir del casco antiguo, pues toda la salida de las carreteras hacia distintas poblaciones. Sevilla, el Puerto, Arcos, Trebujena, etcétera, etcétera. Por otro lado, se está haciendo una clara división del espacio en la ciudad, una zona norte para una clase más acomodada, una zona sur para una clase más humilde, un segmento en el oeste de la ciudad, que sería el polígono bodeguero, donde se van a instalar las grandes ciudades, las grandes bodegas de Jerez, y sobre todo también la creación, y esto sí es importante, del polígono industrial. Bueno, vemos aquí una imagen de La Granja también en la época, que es un terreno de diputación que a través de distintas fases se empiezan a construir. Las construcciones al lado de la Plaza del Caballo, al lado del Coloma, que lo pueden ver ustedes ahí, y el cementerio de Santo Domingo. Montalegre, en la zona superior pueden ver también
edificio que hablábamos antes del Hotel Jerez, con la zona de la estación que se llamaba de pequeña velocidad, hoy estación de Renfe, estación de autobuses. Hablamos en definitiva, de un intento por parte del ayuntamiento de promocionar viviendas también, incluso la famosa UVA, unidades de vecinales de absorción, que como su nombre indica, lo que querían era absorber esa capacidad o esa necesidad de vivienda de mucha gente. Y que es un tipo de construcción que se repite en muchos sitios, en Sevilla, por ejemplo, en el barrio de Rochonambé o en la línea en Los Junquillos. Hablamos también de una zona o de un diseño de ciudad donde aparecen las grandes construcciones bodegueras fuera del casco de la ciudad, especialmente la bodega Las Copas, la bodega de William Humbert. Hablamos también de la creación y la aparición del polígono industrial El Portal, que va a ser uno de los grandes retos emblemáticos que el gobierno de Miguel tiene en estos años, es decir, la concentración en ese punto de la ciudad de la industria pesada con vistas a que hablaba del Portal, la localización en ese punto de la ciudad de una serie de industrias que van a verter sus residuos al Guadalete, época de poca sensibilidad ecológica, y sobre todo hablamos de urbanizaciones muy mal alumbradas, muy mal de agua, con malas instalaciones de teléfono, etcétera. En el caso del Portal se aprovechan algunas industrias que ya existen, como pueden ser la azucarera o la instalación allí de Mercaderés o incluso la empresa pública de autobuses. Aquí tienen ustedes otra fotografía también de la época, con la Plaza de Toros, el cementerio, el Coloma ahí aislado todavía a principios de los 60 sin ningún tipo de construcción. Bien, ¿cómo se paga todo esto? ¿Cómo se paga todo esto? Porque claro, era un reto para un ayuntamiento que quería hacer muchas cosas y tenía pocas posibilidades económicas. Bien, estamos en un régimen jurídico en donde los ayuntamientos económicamente están dependientes de lo que significan otras instancias del Estado. Estamos en un momento en donde la suficiencia, la autonomía financiera es prácticamente imposible. A pesar de eso, hay leyes de haciendas locales, una en el 48 y otra en el 66, que van a posibilitar que los ayuntamientos puedan participar cada vez más de los ingresos del Estado. Se abren así la posibilidad de nuevos impuestos a los ayuntamientos para nuevos servicios que van a prestar. Entre otros, el impuesto de circulación. Antes no había coche, ahora hay que cobrar por la circulación de los coches. Incluso hasta de las bicicletas. Los sindicatos de la vía hacen una reclamación al ayuntamiento diciendo, oye, es que la bicicleta es un elemento de trabajo y tal y cual, y el ayuntamiento le dice que no, que la ley es la ley y que tienen que pagar sus impuestos también. Hablamos de licencias de obra, de abasto, de apertura de locales, de arriendo, de solares que están sin construir, hablamos de carteles, de escaparates, etcétera. ¿Hasta qué punto la deuda y el déficit económico es importante en estos años? Que en 1963 he documentado datos que afirman que hay un déficit de 23 millones de pesetas pendientes de cobro. 23 millones en el año 63. Eso significa que solamente el 15% de los gastos o de los impuestos de basura se cobraban. De las multas, el 5%. De los vehículos, el 33%. Es decir, la propia estructura municipal del ayuntamiento imposibilitaba que pudiera ejercer su labor tributaria correctamente. Con lo cual el ayuntamiento iba acumulando un déficit cada vez mayor. ¿Cómo se intenta evitar eso por parte de Miguel Primo de Rivera? Pues bien, una de las primeras cosas que hace Miguel es recurrir a un servicio que tiene el Ministerio de la Gobernación, que es un Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento a Corporaciones Locales. Esto es una especie de equipo ambulante de auditorías que vienen a Jerez y revisan las cuentas y someten a la consideración del Pleno una serie de consideraciones para que esto tenga que cambiar. O sea, no es posible que un ayuntamiento sus impuestos pues no lo cobre anualmente, sino que pase
pase el tiempo y que, pues, en este caso, no se beneficien las arcas municipales. Poco a poco, la hacienda local va recuperándose. En el año 67 tenemos 135 millones de presupuesto y en el año 71 prácticamente se duplica, 282. Incluso en algunos documentos oficiales la cuestión es divertida, porque dice, bueno, la situación económica no es grave, pero sí es crítica. O sea, que esto es un juego de palabras, ¿no? ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues primeramente con el atrevimiento de Miguel, y quizás también por su apellido y por su osadía como persona. Miguel en el año 69 escribe una carta al Ministerio de Gobernación diciendo que así no pueden seguir, que necesitan dinero. Ese atrevimiento se lo podría permitir un Primo de Rivera, pero cualquier otro alcalde posiblemente no. El caso es que la petición cae en el olvido. Lo que sí es constatable en esta época es que los ayuntamientos están tremendamente dependientes de lo que son los planes de desarrollo. Los 3 planes de desarrollo. El cuarto prácticamente no se lleva a efecto por la muerte de Franco. Obviamente dependemos como ayuntamiento, entonces y hoy, de las subvenciones y de las inversiones de la iniciativa privada. Y por otro lado también de los créditos que el Banco de Crédito Local, en concreto Manuel Quintana Ferguson, que también nos da tantos créditos a los jerezanos, que al final lo hacemos hijos predilectos, y que a razón de 30 millones, pues va soltando algún dinero que permite a la hacienda local tener algún tipo de solvencia. Vamos hablando de una época en donde hay un intento de reforma de toda la administración del Estado. Aparecen leyes de expropiación forzosa, aparece la ley de régimen administrativo, una reforma tributaria, la ley de procedimiento administrativo común y sobre todo también aparece una legislación que permite reconocer, afianzar y sistematizar la clasificación de los empleados municipales. Para esta reforma, Jerez estudia precisamente cuál es el papel que puede tener en ese contexto de los planes de desarrollo. Aparecen algunas publicaciones llamando la atención sobre algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de que no se invierta tanto en la vid, porque si viene alguna epidemia, pues la ciudad no se puede ser dependiente de un monocultivo, sino que hay que apostar por otros cultivos como la remolacha o el algodón, etcétera, etcétera. Hay estudios muy interesantes, en este caso que edita la Caja de Ahorros de Jerez. Lo cierto es que la economía de Jerez también está muy pendiente de todo lo que significa su proyección exterior. Y volvemos un poco a lo que decíamos al principio. Es un momento histórico en donde España no solamente abre sus fronteras para que entre el turismo, sino que nuestros productos salen al exterior. Por lo tanto, la promoción, en este caso de los vinos andaluces, especialmente los jerezanos, va a ser muy importante. La foto, Miguel Franco, Feria de Muestra de Sevilla, que precisamente, ya lo veremos más adelante, él va a intentar hacer algo parecido en Jerez. En cualquier caso, Miguel pertenece dentro de su ocupación como procurador en corte a una comisión que se hace encargada de revisar lo que se llama un Fondo Nacional de Hacienda Local. Y uno de sus primeros estudios va a ser precisamente denunciar, llamar la atención sobre el hecho de que los ayuntamientos tienen una carga de funciones que corresponden al Estado. Como veis, la pelea Estado-Ayuntamiento no es nueva, viene de antes. Por ejemplo, las elecciones, las estadísticas, los cuarteles, los padrones, los cobros, los cuarteles de la Guardia Civil, los inmuebles de Falange, las quintas, los solares educativos, las viviendas de maestros, incluso las viviendas amparadas por el concordato a partir del año 1915. Estamos hablando de la necesidad que tiene el ayuntamiento de poner al día tanto sus números en cuestión de población, pero también en cuestión de solares. Hablamos de planes especiales donde los vecinos participan en cuestiones de alumbrado, en cuestiones de acerado, en cuestiones de urbanización. Hablamos de alquileres en el uso deportivo de determinadas instalaciones, pero sobre todo también hablamos de una gran iniciativa privada. Cartonajes del Tempul, Azucarera de Ebro, numerosos bancos,
Simago, Pepsi Cola, y algo de dinero tenía que haber cuando Hacienda abre en Jerez una delegación. Esto es también otro dato importante. Otro aspecto curioso en toda esta cuestión es, referente al tema del turismo, es la imagen que se proyecta de Jerez o la imagen que se quiere dar del nuevo Jerez. Estamos hablando de una promoción inmobiliaria y, como veis, el personaje posiblemente esté más cerca de un inglés, de ese inglés que se critica tanto de Gibraltar o del conflicto con el Cherry, que de un jerezano. Y sin embargo la imagen del español ya se acerca a la imagen del europeo. Es decir, aquí la chaqueta, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al turismo, España empieza a bajar y España es diferente. Claro que es diferente porque España no está inexplorada. Y apartadas de esa apertura a los espacios internacionales, España va a recibir una importante carga de divisas con todo lo que es el turismo, con el mito del bikini, de la sueca, con algo que todavía se refleja muy bien en lo que es la cinematografía de Paco Martínez Soria y lo que será el cine español de los años 60, que es muy divertido para entender esta época. Jerez tiene una realidad turística muy pobre, pero gracias también a unas gestiones que hace el Ayuntamiento, la Empresa Nacional de Turismo va a invertir y va a poner en marcha el Hotel Jerez, que es un mito dentro de lo que significa la política de promoción de hoteles. Es la época también donde Fraga acomete la proliferación de paradores nacionales, con restauración de importantes obras del patrimonio histórico en España, y es un momento también donde el Estado presta especial atención a determinadas zonas que pueden ser susceptibles de promoción turística. Hablamos de Sotogrande, de Puerto Banús, de Matalascañas, del Mazagón, de Las Pajanosas, por decir, puntos que están cerca. Y cómo no, Miguel interpreta que hay otra opción importante para el desarrollo. Miguel reúne a los alcaldes de la zona, de la comarca, y propone fundar un consorcio en torno a lo que él llamaba las playas del Cherry. Él entendía que desde Sanlúcar hasta posiblemente hasta Conil, por no decir Tarifa, pues todo ese apartado del litoral podía haberse beneficiado también con la entrada desde Jerez, desde el aeropuerto, de turistas para hacer de esta comarca en definitiva una zona geoturística. Incluso tenía otra propuesta muy curiosa: meter en las botellas de vino el lema Costa del Cherry, por lo cual no era una idea baladí, sino que era quizás muy avanzada a su época, y que posiblemente por el celo entre unos ayuntamientos y otros pues no se llevó a cabo y fue prácticamente desestimada sin tener en cuenta. Otro aspecto importante de la época, bueno, aquí veis una foto de Valdegrana tal como estaba en aquellos años, absolutamente prehistórica. Otro aspecto importante fue la conversión de la Feria de Jerez en Feria del Caballo, con todo lo que significa eso de promoción de las actividades en torno al equino y en torno al mundo del vino, favoreciendo también la presencia en la ciudad de numerosos artistas. Y de alguna forma ese reconocimiento oficial también se da por parte del Ministerio cuando se declara a la fiesta del caballo, fiesta de interés turístico nacional. En cuanto a patrimonio, es el centenario de la muerte, del nacimiento, del Primo de Rivera. Hay un conjunto de conferencias en la ciudad que finalmente el Ayuntamiento edita haciendo libros. Hay unas intervenciones en algunos elementos arquitectónicos de la ciudad: San Dionisio, Santiago, la Cartuja, que parece que nunca se acaba, y sobre todo también la compra de determinados inmuebles que siguen siendo emblemáticos, entre ellos Pescadería Vieja.
Importante también el tema del Alcázar. En este tiempo el Alcázar va a formar parte, se compra y va a formar parte del patrimonio municipal, con lo cual se elabora un plan especial para intentar, era el pensamiento de Miguel, ya, dado que las instalaciones del Cabildo estaban absolutamente ruinosas, poner en ese edificio esqueleto que había allí por parte de la familia Salvador Díaz, reconvertirlo en un lugar que fuera una oficina de servicios para el ayuntamiento y que dentro del Palacio de Villavicencio hubiera la zona noble de la ciudad. Bueno, finalmente eso no tiene lugar, afortunadamente. Bellas Artes se niega a esa barbaridad. Hay diseños muy significativos en el archivo municipal, que incluso el Alcázar es cruzado por una calle, hasta que finalmente en el año 81 se derriba. Hablamos también de una época de las grandes arquitecturas bodegueras, hablamos de la famosa veleta como culminación de la gran bodega de González Díaz, hablamos de las copas de González Ross, o sea, de William, la bodega Croft, de William Lambert, del Domecq, etcétera, etcétera. Hablamos también de la feria de la fiesta de la bulería, que no es una fiesta que apoye directamente el flamenco, el ayuntamiento. Voy deprisa ya me voy estresando. Tranquilo. Es una fiesta que no apoya en un principio directamente el ayuntamiento, pero que sí está ahí y que acabará siendo asumida gracias a la labor de la Cátedra de Flamencología, y sobre todo también en esta época tiene lugar un gran encuentro científico en la Academia de Inicio en torno al mundo de Tartés, ¿no? Que tienen una carta precisamente de autorización firmada por Maluquer, que es uno de los grandes especialistas, junto a Schulte. En el tema del tráfico, la propia memoria de Miguel Primo de Rivera dice que cuando vino a Jerez parecía increíble que en Jerez no existiera un semáforo. Entonces, una de las cosas que intenta es modernizar, precisamente por lo mismo, por la aparición de esa nueva máquina que recorre nuestras calles, que es el coche, ¿no? Pasamos desde un guardia de punto que tenemos por ahí a la existencia, por primera vez desde la Segunda República, de un equipo de policía urbana motorizado que por primera vez se compra, como dice la época, unos walkie-talkie. Hablamos también de la época de construcción de la autopista y Miguel se permite un nuevo lujo, es decir, como la creación de la autopista Sevilla-Cádiz se quedaba fuera, parece ser, del segundo plan de desarrollo, se permite el lujo de incentivar una carta a todos los ayuntamientos de la zona implicados para recordarle a los ministerios que esta obra magna no podía quedar al margen de las inversiones del Estado. Lo mismo ocurre con el aeropuerto, es decir, la transformación de un aeropuerto que era puramente militar y puramente deportivo en un aeropuerto civil para atraer turismo, etcétera, etcétera. En el tema de sanidad, la construcción, obviamente, de la gran residencia, que será en los próximos años, se mostrará como algo absolutamente insuficiente, porque recibía gente incluso del norte de la provincia, de la Sierra de Cádiz, y la desaparición, en este caso, del cementerio. Hay un traslado del cementerio de Santo Domingo al nuevo cementerio de la Merced, que, como veis, había quedado pues prácticamente rodeado por viviendas ya en el pleno casco histórico. Los hermanos Fosole, que era la congregación de religiosos, que en aquellos momentos gestionaban los fallecimientos y las tumbas. La creación del Club Nazarella en el mundo deportivo, la subida a la segunda división de los dos grandes equipos de fútbol de la ciudad, el uso del Estadio Domecq y la creación, con mucho trabajo, del famoso campo de la juventud que tenemos, el desarrollo y la consolidación del mundo de las motos en torno al premio motociclista de la Merced, que pasa primero de la Constancia a San Benito y de San Benito al Portal. Hay un libro que edita todo esto, que yo creo que trata muy mal al ayuntamiento, porque el ayuntamiento ha prestado siempre una gran apoyo en recursos a toda esta competición, y la creación o la puesta en marcha de una nueva flota de autobuses
la municipalización de los montes propios, que fue un tema que Miguel Primo de Rivera crea como se nombra Montero Mayor, y es una cuestión que, llegada a la transición, va a tener roce con la primera corporación democrática. En concreto, hay un rifirrafe que se documenta en El País con uno de los primeros concejales comunistas, hoy socialista ya, Julián Gutiérrez, que tiene un rifirrafe porque le invita a que deje de ser Montero y deje de casar, porque él no tiene ninguna competencia ya con la democracia en el mundo. La creación del Mercajerez, es decir, Jerez entra dentro de los grandes circuitos de alimentación y de mercancías en cuanto a los suministros, y por último también la creación de algunas galerías comerciales, como puede ser Madre de Dios, Mercado 80, en el Pago de la Serrana o en la Constancia. Con respecto a la iglesia, pues tenemos dos obispos, Girarda y Juan Antonio de Val. Las primeras incursiones de La Voz del Sur como diario local en todo lo que significa la reprografía en color. Esto ya era un lujo para la época y una forma de llamar. Y sobre todo también con el tema de Falange. Y aquí me quiero detener un poco porque esto sí es importante. Bien. Miguel, por su apellido, era un falangista, pero sin embargo por su corazón era monárquico. Y en la trayectoria de los siguientes años pues lo va a demostrar cuando forma parte en pleno proceso de la transición de una serie de actos y de actividades que posibilitan la aparición primero de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, y en segundo lugar incluso el rey le reconoce esas aportaciones nombrándolo senador real. Bien, yo creo que ante la figura de Miguel estamos ante, a ver si lo digo bien, estamos ante un momento en donde la ley de la memoria histórica puede cuestionar su figura, pero por otro lado hay que entender que tuvo la generosidad, desde otro punto de vista, de ser un hombre de Estado que supo adaptarse a la transición que llegará. Es decir, la transición va a ser un pacto entre élites que no querían la ruptura y élites que no querían el inmovilismo, y de alguna forma Miguel se sitúa bien. De hecho, tras la renuncia, tras su cese al frente de la alcaldía de Sevilla, de Jerez, está precisamente el ir a determinados círculos políticos de Estado, porque ya el tema de Franco está pendiente y la muerte biológica de Franco pues prácticamente está ahí. Por otro lado, él conoce muy bien la obra de José Antonio, siempre defiende que el pensamiento de José Antonio ha sido tergiversado por Franco. La verdad es que no tengo tantos conocimientos como para saber dilucidar ese tema. Lo que sí es importante es que en todo el discurso que hace Miguel público en aquellos años, hay dos elementos que lo van a definir. Por un lado, su apuesta por el futuro. Mientras que la falange convencional está siempre recordando el 36 y la guerra, Miguel va siempre a apostar en el futuro de las nuevas generaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, en plenos años 60, que la falange no tenía que mirar atrás, sino mirar al futuro, ya es una forma de tener un discurso, hombre, no voy a decir políticamente de oposición, pero sí por lo menos un discurso que de alguna forma se distancia de las posiciones oficiales del régimen. Quizás el discurso más exaltado que hace Miguel lo hace en Mota del Cuervo, en un pueblo de Cuenca, cuando se le nombra diputado provincial honorífico de aquella provincia, que fue la provincia por la que se presentó José Antonio Primo de Rivera en 1936, cuando gana las elecciones en febrero el Frente Popular. Y incluso yo he estado buscando en internet algún tipo de fotografía donde viniera vestido de falangista, pero la verdad es que no encontré ninguna, tengo que decirlo absolutamente porque es así. Bien, otro tema importante también de esta época, y voy deprisa, es el tema de los vinos. Es decir, en Jerez gana el famoso pelto del Cherry, la plaquita recuerda la cuestión en la bodega Domecq, y de alguna forma los vinos de Jerez y Jerez como tal gana la batalla económica que perdemos políticamente ante Gibraltar.
Hay otra época, hay otro gesto también que ha pasado al icono de estos momentos históricos, y es la osadía que tiene Miguel Primo de Rivera, quizás porque tiene 30 años, quizás porque, como ha estudiado en Londres, conocía la música de los Beatles, de que cuando los Beatles viajan a Madrid, que tienen 2 conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona, pues tienen la osadía de montar una andana de botas en un hotel de Madrid donde están los Beatles residiendo durante el concierto, y le invita en inglés a que vengan a Jerez, firman las botas, incluso, como ven ustedes, prueban a evidenciar los famosos Beatles. Lo curioso de todo esto es que, frente al discurso oficial de desprestigio de la banda de Liverpool que hace los medios del régimen, llamándoles escarabajo, llamándoles despectivamente que tenían los pelos como si fueran señoras, haciendo hincapié en todos los tumultos y en todas las agresiones que supuestamente se producían en sus conciertos, pues él tiene ese arrojo. Incluso La Voz del Sur se permite criticarlo, que qué hacía allí el alcalde. Él tiene que salir al paso y justificar que no solamente fue allí a promocionar los vinos de Jerez entre el mundo joven, porque fue una imagen que dio la vuelta al mundo, sino que además él iba a Madrid para hacer otra gestión. Es más, recuerdo que había un comentarista de La Voz del Sur que dice: afortunadamente los Beatles no llegarán a ningún lado en el mundo de la música. Para los que nos gusta la música, afortunadamente se equivocó. Pero bien, lo importante es que años después, con motivo de los 50 años de esta efeméride, de este gesto, un historiador de la comunicación encontró unas latas en un archivo de Madrid, y se encontró el total que el nodo había grabado a propósito de esta visita de los Beatles. Los comentarios que hace el nodo, que creo que son 20 segundos, son absolutamente despectivos y omiten la figura de Miguel. Ahí tenéis poniendo un catalino en la solapa a los Beatles, imitándolos en inglés. Otro gesto también que le honra como representante público, porque dominaba un idioma, en tanto había estudiado en Londres, como digo. Y otra cosa también importante vinculada al mundo del vino va a ser la construcción y la puesta en marcha de la sede del Consejo Regulador, que inaugura el ministro de Agricultura. Bien, vamos rápido ya en la recta final, con permiso de la moderación, y abusando de ella. Bien, las corporaciones obviamente van a ser recibidas por el rey, obvio por el propio Franco. Pero hay 2 momentos importantes que quiero destacar, que es la presencia de Franco en Jerez en época de Primo de Rivera, el 29 de octubre de 1970. Franco convencionalmente era nombrado alcalde honorario, hijo adoptivo, etcétera, etcétera, y en este caso por el Ayuntamiento de Jerez en 1943. Franco, ahí tienen ustedes la Voz del Sur. Franco estará mañana en Jerez, acude a mostrarle su atención. En la parte de abajo, Franco, España le da a Franco su bienestar y su paz social, ¿no? Toda una apología de la movilización social que se posibilitaba mediante el cerrar los colegios, el cerrar las fábricas y de alguna forma propiciar que la gente saliera a la calle. Ahí tenéis la primera mujer de Miguel ofreciendo el ramo de bienvenida a la imagen a la esposa de Franco. Miguel presentando la coronación. Fijaros la imagen de Franco, estamos en los años 70, falta 5 años para que muera, para que fallezca, pero ya es una imagen corporalmente rígida. Ya Franco se le ve mal. De hecho, la prensa de la época de los años 60 hay un especial hincapié para hacer ver que Franco no le pasa nada, pero la imagen... Bien, otra cosa que tiene este momento es que se le da a Franco también una memoria. Miguel es uno de los políticos de la época que se atreve a hacer una memoria oficial, cosa que no era perceptiva, pero él la hace con un tono propagandístico también, pero bueno, es un gesto que le honra. Y sobre todo también Franco viene a inaugurar la famosa Estatua del Caballo. Estatua del Caballo, que es obra de Antonio Navarro Santa Fe, que es el que hace el Ocio y el Madroño de Madrid, y que hace también la pareja de toros que tenemos en el puerto delante de la bodega Osborne. El acontecimiento, la llegada de los animales fue un acontecimiento, como veis, y bueno, pues fue importante en ese sentido.
Más importante aún fue la presencia de los príncipes en Jerez. 26 de marzo de 1951. Yo suelo decir que con esta imagen, con esta visita, Jerez, o sea, Miguel cierra su ciclo, y yo creo que ahí hay una complicidad que yo creo personalmente que el rey le dice: mira, vete para Madrid ya, que esto tiene que cambiar y que vamos a hacer la transición. Bien, Miguel con el príncipe, con el entonces príncipe, doña Sofía con la presencia del príncipe en Jerez significa la presidencia de un pleno extraordinario que hay, donde se inician una serie de cuestiones, y también a propósito de la inauguración del portal. Ahí ven ustedes esa montañita que está ahí, que hoy pasa desapercibida, pues las lomas que hay en los alrededores del portal, un portal que prácticamente estaba vacío, salvo algunas excepciones que comentaba antes. La presentación en el patio del ayuntamiento de algunos proyectos que tenía el ayuntamiento, y la visita a la Escuela de Comercio, que realizaba sus 50 aniversario. Posteriormente, la inauguración del Centro de Doña Sofía en el polígono San Benito, que se le da el nombre de la princesa a ese centro educativo. Tenemos también una presentación. Y un mes después, prácticamente, de la visita del rey, se hace un pleno extraordinario donde Miguel cesa. Sin embargo, a lo largo de toda su gestión son permanentes los rumores de cese. Yo creo que de alguna forma la prensa y las entidades, las fuerzas vivas de Jerez estaban temiendo que Miguel se fuera en un momento dado a Madrid, y eso es una pregunta constante que se le hace a lo largo de sus 6 años de gestión. Finalmente, el 19 de abril de 1971, Miguel dice hasta siempre, y será el alcalde 383 de los que tenga Jerez desde 1702, antes había 64 corregidores. Inmediatamente después, o al año prácticamente, se le hace un homenaje a Miguel por parte del ayuntamiento. Se abre un expediente para nombrarlo alcalde perpetuo y honorario de Jerez, medalla de oro de la ciudad e hijo adoptivo de la ciudad. Yo creo que ahora mismo, si el protocolo no me falla, yo creo que no hay nadie en Jerez que reúna estas 3 distinciones. En definitiva, estamos hablando de una época y de un hombre en donde coinciden distintos factores que hacen posible un cambio importante en la ciudad. Yo creo que acercándonos a la persona de Miguel Primo de Rivera vamos a ver el devenir de unas élites que no quieren una ruptura, que no quieren una transición que pueda ser un conflicto. Estamos hablando de una ciudad como Jerez, que es pionera en una serie de reformas internas dentro de su institución local, y que es un ejemplo también junto a otras ciudades que no son capitales de provincia: Vigo, Avilés, Sabadell, Cartagena, Alcalá de Henares, Sagunto, que son ciudades aparentemente de segunda división porque no son políticamente capitales, pero que sin embargo tienen un peso muy importante en esa nueva imagen que da el régimen. Yo siempre lo he dicho, yo creo que Miguel Primo de Rivera y Javier Pacheco han sido los alcaldes más importantes de Jerez en el siglo XX. Aún así, Miguel en Madrid siempre seguirá vinculado a Jerez, ya voy acabando, precisamente porque con su presencia en el Comité Olímpico Español, cuando había alguna actividad deportiva, solía venir. Y por último, da algunos apuntes de su marcha o de su presencia en Madrid. Es curioso porque en la prensa de Jerez se presta especial atención a todo lo que hace Miguel Primo de Rivera en Madrid. Cada vez que hay una promoción de alguna bodega o de algún vino en Madrid, allí está Miguel intentando colaborar, intentando echar una mano. Por un lado, deja el ayuntamiento, pero pasa a ser presidente de una comisión de estructuras y servicios urbanos. Inmediatamente Indiasa, que es una empresa pública adscrita al Instituto Nacional de Industria, de la que se hace eco La Voz del Sur, pasa a ser consejero de Reino, donde coincide o vuelve a coincidir con Lora Tamayo. Ponente será para la ley para la reforma política, y por último senador real en la legislatura constituyente. Muchas gracias.
Bien, pues estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Muchísimas Y gracias. vaya por delante mi disculpa, porque cuando uno sabe mucho del tema, y no lo digo por presumir, claro, va acotando cosas, con lo cual el guión inicial se te va. Y cuando te das cuenta, se te ha ido la hora. Mis disculpas. Espero que por lo menos eso haya servido para sacar un poco un mayor conocimiento de lo que es la figura, de lo que es el ayuntamiento en estos años y de lo que es el Jerez y la España de la época. Yo creo que es una dinámica importante. Yo creo que entre la afección absoluta a Franco y la desafección absoluta hay muchos matices de grises que hay que estudiar, que nos corresponde a nosotros estudiarlo con absoluta objetividad y con absoluta honradez. Eso no significa que tengamos que hacer apología del franquismo, ni apología de Falange, en ningún caso. Significa que tenemos que acercarnos también a esa época como parte nuestra que fue. Y de hecho, lo acaba de decir María en la presentación, todavía mucha gente en Jerez recuerda con cariño la figura de Miguel I. Bien. Una pregunta. Entonces, realmente, ¿cuántos años podemos decir que son relativamente pocos para tanto trabajo? O sea, ¿cuántos años podemos decir? ¿10, 12? Bueno, no, la figura de Miguel está el alcalde en un sexenio del 65, desde febrero del 65 hasta abril del 71. Son 6 años prácticamente. Lo que pasa es que la dinámica que imprime la ciudad prácticamente llega hasta la democracia, hasta Pedro Pacheco. De hecho, los siguientes alcaldes son prácticamente continuistas de su propia labor. Yo sostengo, lo que pasa es que no tengo datos para demostrarlo, que el aluvión de personas que recalan en Jerez, en la población flotante que reside, hace que muchas de las infraestructuras que tiene Jerez, en este caso educativas o sanitarias, por decirlo dos ejemplos emblemáticos, quedan absolutamente obsoletas. De hecho, cuando Jesús Mantaraz dimite, hay un discurso que hace él en el Pleno, dimite porque se siente abandonado en una democracia que llegaba, que estaba más pendiente de elaborar una constitución que de atender a los ayuntamientos. Y hace un diagnóstico de Jerez que es duro y que demuestra realmente que las intenciones de Miguel no se cumplen, no ya por voluntad del ayuntamiento, sino porque realmente hay una dinámica social que supera esas posibilidades. Y de alguna forma hay que ser autocrítica, que en el proceso de construcción de la democracia pues se prestó una prioridad obvia a los procesos de Estado, en este caso una constituyente, el nacimiento de una nueva constitución, que a unas primeras elecciones democráticas que van a llegar pues en el año 79, con lo cual los ayuntamientos están ahí un poco viéndolas venir, cruzados de brazos, sin dinero, sin capacidad de maniobrar ni un lado ni para otro, y esperando un poco a ver qué es lo que dicta la Constitución y qué es lo que dicta el gobierno. O sea que fue una época difícil y la que tuvieron que pasar, no ya el Ayuntamiento de Jerez, sino todos los ayuntamientos de España, porque en Sevilla, por ejemplo, que también lo he estudiado, o en el de Cádiz, hay dimisiones en bloques, que los concejales que se van, bueno, yo cago aquí, yo no hago nada. ¿Sí? Uno, porque están distantes ideológicamente por esa democracia que llega, y otros porque realmente se ven que su función no es nada, no puede. Sin embargo, hay otra gente, por ejemplo Fernando Portillo, que cuando llega la democracia es diputado de UCD y se monta al cargo de UCD como otros ministros de Franco se montan al cargo de Alianza Popular. No valoro el tema, simplemente es así y ha sido así. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, seguimos la dinámica de la importancia de Jerez en la restauración de 1925, claro, digo por la viaje aquí de Don Juan, o sea que Jerez, incluso con Miguel, ha tenido una importancia enorme en la monarquía, ¿no? Bueno, no me da tiempo, es que hablar de la connivencia entre el rey, el futuro rey, y Miguel nos lleva a situarnos pues prácticamente en la infancia. Parece que estudiaron juntos en algún punto
Y según dicen algunas biografías del príncipe o del rey Juan Carlos I, pues había incluso una vecindad física. La complicidad que hay en la época de la transición está estudiada y está demostrada por muchos periodistas, incluso por testimonios de Torcuato Fernández Miranda en su obra, e incluso después, cuando el rey era rey, se veían como grupo de amigos íntimos en algunos hoteles o restaurantes de Madrid a comer, como amigos personales. Por otro lado, hay que pensar también que hasta que Franco no aprueba la ley de sucesión, que la aprueba en el año 69, justo el mismo día que el hombre pisa la luna, se ve que Franco pensó, como va a leer mucha gente el periódico, voy a meter yo también una noticia importante. Y en ese momento Franco nombra su sucesor a Juan Carlos. ¿Eso qué va a significar? Que te enfrentas al movimiento, a un movimiento, a una falange que estaba reclamando que España siguiera siendo una república, que no queríamos rey. Te enfrentas a los carlistas, que tenían todavía expectativa de que alguien pudiera entrar, un carlista pudiera entrar a gobernar España como jefe de Estado. Y por último, a otra persona que también sonaba mucho, que los medios del movimiento están todo el día llevándolo al candelero, y es el famoso duque de Cádiz, que finalmente muere. Sí, hasta ese momento no se sabía cómo iba a salir la cuestión. Entonces, a partir del año 69, el rey, entre otras cosas, de la mano también de Rodolfo Suárez como director general de la televisión, empieza una campaña de publicidad y de visitas por toda España, que lo único, de alguna forma lo que hace es reclamar un poco atención sobre su persona, porque era prácticamente desconocido. La connivencia está ahí, a nivel personal, incluso a nivel biográfico. De hecho, hombre, yo siempre digo que Miguel era una persona de apellido falangista, pero de corazón monárquico. Lo que pasa es que en los años 60 todavía no se podía hablar de democracia, ni se podía hablar de transición. O sea, todos los movimientos que Miguel da hacia Madrid, de alguna forma lo que están haciendo es prever que algo va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar que Franco, como persona que es, tiene un límite humano. Y a partir de ese límite, pues, hay que situar a Miguel como hombre de confianza en las instituciones del Estado. Él se mueve bien, él tiene un apellido que no molesta, al contrario, le va a servir al rey y a Suárez para convencer a mucha gente de que la reforma política no era tan mala como decían, y la reforma política, como sabemos, era una harakiri para el franquismo, porque era la desaparición de un régimen y una transición de ley a ley hacia otra democracia constitucional, ¿no? con las características que todos conocemos. En fin, es una relación importante. No he hablado mucho de lo que hace Miguel en Madrid y lo que hace en la transición, porque no era tema de la charla, pero indudablemente tiene un papel importante y que le es reconocido por los grandes biógrafos y los grandes protagonistas de la época. Oscuro, porque es curioso, porque Miguel con su apellido podía haber jugado a la política, podía haberse metido en un CDE o una Alianza Popular, pero sin embargo él cumple un trámite donde lo nombran senador real, aprueba la Constitución y se retira. De hecho, hay una entrevista que le hacen en ABC a propósito de su libro en el 2002, y él dice: yo soy el último de los primos de Rivera. Como diciendo, yo vengo de una estirpe que han sido grandes personajes en la historia de España, pero yo me quedo a un lado. Eso también hay que valorarlo. Yo creo que él sabe que jugó su tiempo, y yo creo que, de hecho, cuando él se despide de Jerez, él tiene una frase muy bonita que dice que él quiere ser enterrado en Jerez. Y de hecho es un vasco en Jerez. Es un vasco. Él nace en San Sebastián. Actualmente Miguel tiene la enfermedad del Alzheimer, no recuerda nada, no reconoce a nadie, salvo momentos puntuales, y hubiera sido una persona apropiada para ilustrar el estudio, pero es imposible ahora mismo entrevistarse con él. Por favor.
Él estuvo viviendo allí hasta los años 60, ¿no? Yo lo he visto mucho en la estación de trenes salir para Madrid en el Express. Sí, bueno, ahí no niego que haya una vinculación personal y de amistad en todo lo que significa no ya la ciudad, sino algunas personas en concreto. De hecho, como he dicho antes, él prácticamente es el delegado de Jerez en Madrid. Cuando alguien tiene que hacer algo, incluso yo he oído de Pedro Pacheco, por ejemplo, cuando tenía que hacer algunas gestiones importantes en Madrid, pedía alguna que otra ayuda a Miguel para abrirse puertas en Madrid ante determinados momentos del gobierno de UCD, ¿no? Entonces, fue una persona de alguna forma abierta, ¿no? O por lo menos no cogió ese camino intransigente que pudo haber cogido algunos sectores inmovilistas del régimen, ¿no? Que se automarginaron del proceso de transición, sino que él estuvo ahí, estuvo el tiempo que tenía que estar y cuando quiso dio un paso atrás. En ese puesto dar un paso atrás es importante, hay que valorarlo personalmente también. Lo que observo a modo de conclusión es que no le sirvió Jerez, digamos, como proyección política para el futuro, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí le sirvió porque de alguna forma fue el primer contacto que tuve con la gestión. Y la gestión local, como él dice en innumerables entrevistas y en su propio libro de autobiografía, tú no puedes ser ministro si no eres alcalde. Porque es la mejor forma de conocer la gestión desde la base. Sí tuvo importancia porque fue una formación personal y en segundo lugar Miguel tuvo una proyección siempre de Estado que está ahí. Primero porque era un primo de Rivera y iba a muchos actos en esa condición. Curiosamente, él separa el cargo de alcalde del cargo de secretario local del movimiento. Un dato importante también. Pero no se me ha ido lo que iba a decir. Pero de alguna forma, en la medida que él es procurador en corte, en la medida que es consejero nacional del movimiento, él la proyección en Madrid la tiene siempre. Es más, hay una rueda de prensa tradicional que hace el alcalde con los medios a final de año, donde se reúnen con la prensa, toman una copita y tal y cual, y la pregunta era recurrente. ¿Hay algún problema que se va a usted en Madrid? El rumor era recurrente. O sea, había un miedo latente en la sociedad para entender que sí, que era un hombre de Estado y que en cualquier momento se podía ir a Madrid. No es que no le sirviera, es que estuvo aquí durante un tiempo hasta que yo creo que ya mi visión personal, y lo voy a decir de una forma coloquial, pero no por eso frívola, Juan Carlos lo llama y dice: Juan Carlos, vente para acá, Miguel, vente para acá. Sí hay algunas anécdotas. Miguel, o sea, Santiago Lledó, por ejemplo, que fue concejal con él, adscrito al sindicato de la vid y a las empresas del vinícola de la ciudad, él me ha testimoniado a mí que él estaba presente cuando recibió una llamada ofreciéndole un ministerio. Y él dijo que no quería, que él quería un ministerio, en todo caso, de deporte y creo de familia o algo así. Pero que no, le iban a ofrecer otra cosa muy rara y él en ese sentido siguió al revés. Es más, también dice en sus memorias que iba a dimitir a los 5 años, porque ya quería que era un periodo prudencial, y que él aguanta, entre comillas, un año más porque Franco se lo pide. Y se lo pide también en base a esa inestabilidad institucional que tiene la provincia. Es que lo que pasa en Cádiz no es normal. En 6 años, 5 presidentes de diputación, eso es una locura. Está por demostrar, pero yo creo que la mano de Miguel va mucho más allá de Jerez, va directamente a Diputación y al Gobierno Civil. Y después, precisamente por personalidad, por atrevimiento, por apellido, reunir a los ayuntamientos de la zona, es decir, vamos a mandar telegramas al ministro de Obras Públicas que se está dejando atrás la autopista y el aeropuerto para el tema del plan de desarrollo, eso no lo puede hacer cualquiera. Él se permitía eso
porque era quien era. Y entre que era echado para adelante, en que era una persona pues simpática, con bastante don de gente y bastante afable, ¿no? Bastante divertido. También dicen algunas biografías de Franco que la mujer de Franco, Carmen Polo, lo tenía como el hijo que nunca tuvo, como el hijo pequeño. Entonces lo tenía como una especie de elemento protegido, hasta el punto de que Franco, antes de hacer pública su intención de darle a Juan Carlos la corona de España, o sea, la sucesión a su mandato, en una recepción que Miguel tiene en el Pardo con Franco, le apunta, le sopla su deseo de confiar la sucesión en Juan Carlos. Está repetido por varias, la anécdota está repetida por varios historiadores de la transición. Claro, Miguel no se aguanta, vestido de frac, se va al chalet donde vive el rey, se lo comunica al rey, y vestido y todo, el rey y él de frac se tiran a la piscina de contento. O sea, es una anécdota que muestra muy bien un poco la connivencia. Claro, hay quien dice, Franco se lo dijo porque sabía que después iba a ir a Juan Carlos. Ahí está. Entonces, esto forma parte ya un poco de la intrahistoria y la verdad es que no son datos documentados, pero tampoco son datos que se puedan obviar, ¿no? La connivencia entre los dos, yo creo que había ahí un proyecto común que todavía no se sabía cuál iba a ser ni cómo iba a ser, pero que fue el que fue, para bien y para mal. Bueno, pues si os parece, cerramos la sesión con esta agradabilísima charla, Manuel, dándote las gracias profundamente por haber estado con nosotros, por ilustrarnos tan sumamente bien y en detalle, aunque deprisa, porque necesitas muchas más horas. Lo que quiere decir que aquí tienes tu casa, que puedes volver tantas veces como quieras, que serás siempre bien recibido y bienvenido. Y como un pequeño detalle o una muestra de tu paso por aquí, te hago entrega de lo que hacemos a todos nuestros invitados. Es una litografía de la Puerta de la Cultura, del Alcázar de Jerez, y dice a don Manuel Ruiz Romero, por su conferencia, Miguel Primo de Rivera y Urquijo, alcalde de Jerez, en el tercer ciclo de Espejo de la Memoria. Pues muchas gracias a todos.